Santiago Cafiero tuvo una reunión muy importante sobre la cual nos va a contar Silvia Mercado en algunos minutos con información exclusiva. Les decía, Cafiero se juntó con Antony Blinken y habló de muchas cosas. Dicen que no hablaron del Fondo Monetario, pero estaba sobrevolando, estaba en la atmósfera. Si la Argentina no acuerda con el Fondo Monetario, todo va a ser peor. Un mal acuerdo con el Fondo Monetario es mejor que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aumentaría la pobreza, habría más presión sobre el tipo de cambio, devaluación, no crecería la economía o sería mucho más lenta la recuperación. ¿Acaso Cristina Kirchner está descontando que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario y por eso escribe hoy y critica al Fondo Monetario al cual hoy le estamos pidiendo un favor? Dejo la pregunta planteada en el aire, arrancamos. ¿Cómo estás, Mario Negri? ¿Bien? Bien, siguiendo tus números, coincidiendo, parece que fuera una ruleta, ¿no? Que da vuelta, pero le podrías poner miles de ejemplos, que sería inagotable. Primero, la Argentina hace 20 años, en 2 décadas, que la Argentina aumentó 220.000 millones de dólares de su deuda. La transversalidad de un país que no crece, ¿no? Que gasta más de lo que le ingresa. Pero lo primero que quiero decir, porque vengo muy golpeado cuando leíste la carta y leí antes, la frivolización y la banalización de la muerte que utiliza la presidenta en un Twitter para hablar de la pandemia macrista respecto a la pandemia del COVID después y olvidándose de casi 120.000 muertos en la Argentina e incorporarlo a esa comparación es inimaginable en el despropósito. Ahora quiero leer... Eso es impensado. Tenés que ser muy malo o estar con mucho odio para meter eso en ese análisis. Y en segundo lugar, este es el gobierno que a mayor velocidad ha endeudado más al país en menos tiempo. Vos pusiste unos números ahí. Ellos hablan de deuda en peso, no. Este gobierno le metió 50.000 millones de dólares, en peso, en dólares, desde el Estado con bonos, y 26.000 millones en la LELIQ. Lo que no dicen es que pagan tasas usureras que superan el 40% y que solo de intereses ya se han pagado 13.000 millones de dólares. Muy cerca a lo mejor de lo que había que pagarle al fondo, con aquellas con las que Alberto Fernández decía que le iba a aumentar a los jubilados. Entonces, el tema no es enredarnos o negar el pasado o decir que no. Yo podría decir, a ver, en 16 años del gobierno del peronismo, la deuda fue de 160.000 millones, qué sé yo, podría decir. Poner cientos de ejemplos. El problema es lo que tenemos ahora. ¿Qué significa para la Argentina seguir con incertidumbre, desconfianza, bofetadas por parte del Estado, invitarte a que lo acompañes, no citarte nunca, dejarte colgado, mandar una ley al Congreso por primera vez cuando la ley de administración financiera la autoriza a negociar para hacer vedetismo político y no reglamentar la ley después? Es decir, un ramillete de despropósito, de desconfianza, de oscuridad, y un canciller. Yo le puedo poner una pequeña cuota de humor, porque tenía la sensación, con perdón de Barraca Central, a quien respeto más, es como que era que lo mandaban a Barraca Central a jugar contra el PSG, más o menos. Porque en realidad un canciller que tiene que sentarse y en el viaje ir viendo qué inventa para explicar que la geopolítica no tiene nada que ver cuando se discute la deuda, o que cree que el Fondo Monetario es un banco de una cooperativa que presta plata a los vecinos, que no es de los estados. Es decir, que la política y lo que ocurre en el mundo no tiene ninguna incidencia al momento de decidir qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario, además de los informes técnicos, y que menosprecie dialogar con la oposición, buscar en el Parlamento. Ahora, Mario, en el mientras tanto, marcan la cancha, ellos marcan la agenda. No. O sea, te marcan la agenda con la carta, te marcan la agenda con lo que pasa en Estados Unidos
Y del otro lado, el ciudadano común, el clase media, Sí. dice, bueno, pará, los números están claros. Ahora a mí me quedé sin la compañía, sigo con inflación, me entregan mercadería sin Sí, lista sí. de precios. Entonces Sí, pero ven a la política en una frecuencia que es muy el probable. privado no lo... no- yo es no- muy no- probable, no. yo coincido con vos mucho, pero también es cierto que si eso se considera un éxito, ellos han logrado naturalizar todo lo que pasa en la Argentina con el mismo nivel de importancia. Uno propone asaltar la Corte y a la par lee la carta de Cristina, Sí, pero yo no otro creo que la pelea con la gente sea oposición. ingenua. Pero ese no es el tema, porque acá tenés, si fuera por eso, yo te digo que esos argentinos, el 90% de los argentinos gana menos de 80.000 pesos. La El gente- 90% La gente no de es los ingenua, por algo perdieron las elecciones. Quiero terminar de presentar a la mesa, así todos nos incorporamos a la conversación que está apasionante. Jonathan Lloyd, analista económico. Nuestra compañera Silvia Mercado. Ahora sí podemos intercambiar Perdón, todo, ¿no? yo No, te embalaste y... No, le estoy ocupando el lugar a Y ella. avance, pero y avance. No, me obsesiona, es autorreferencial el gobierno, se encierra en su propia torpeza, Claro, no sale pero por yo digo, arriba. el tema es ver a quién le dirige la carta, a quién le habla en definitiva. Cambia los ejes, Este, entonces lo entierran a Nisman, saca una carta, estamos hablando de la bueno, carta. Claro, En vez bueno, de un informe. Sí, hace entero hace eso. No, pero- O sea, grita acá y los huevos los Bueno, tira Sí, allá. O sea, lo que sucede es que, ¿sabe qué pasa? Que la Argentina se va a quedar sin tero. Y bueno, Ese es el problema que hay, ese es el desafío que hay por delante. Y cuando yo digo de lo de la deuda, no le saco el cuerpo, la historia no comienza cuando uno llega, se fue construyendo. En el 2001 eran 144.000 millones, ella la dejó con 250, Macri 70, y podría yo repetirte la historia, los artículos pero que Mario, cada uno escribe, cómo que se pagó. Ustedes se dieron cuenta que Cristina es muy mentirosa con los números. Esto lo digo en serio. Pero- Y un poco yo trato de tener buen humor, pero lo digo en serio, con humor y con seriedad también. Le hace las cuentas a Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz dijo que el milagro económico de Alberto Fernández, que venga Stiglitz a salir a la Argentina a caminar, que vaya al supermercado y compre Pero algo. vamos a los problemas en serio, que acá tenés un especialista y que vos has señalado, ¿no? El gobierno, ¿qué le dice al fondo? Estamos todos adivinando, te puedo decir. Le dice, mire, no, yo el déficit, mire, me sobrepasé de las metas todavía, lo puse en el 2,3. Lo que no cuenta es que fueron 10.000 más que le agregaron los gringos del campo, los 4.000, como dijiste vos, que le mandó el fondo, ¿El fondo? más ¿El 300.000 millones de un impuesto que metieron a la riqueza, y que se prevé para este año una caída de 5.000, no de 10.000, en el campo, una serie de cosas. Pero además de eso, esconden la información, la meten debajo de la alfombra. Y lo que tiene que tener es transparencia. Si vos dijiste que va a ir al Congreso, fíjate vos, nosotros nos estuvieron charlando 15 días. ¿Qué quiere decir los estuvieron charlando? Claro, porque se cree que, ¿sabe qué pasa? Confunden ingenuidad con responsabilidad. Ellos creen que somos ingenuos. Lo nuestro fue responsabilidad. Yo personalmente no esperaba que sucediera otra cosa. Desde el día con la reunión con los gobernadores, que mostró 4 filminas que no decían nada, y que después nos convocaba a nosotros. Lo que me preocupa es que se institucionalice la mentira, porque si el presidente de la Nación le dice a uno de los gobernadores, va a existir la reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes del bloque, y va a ser en el Congreso, y viene el jueves y la suspenden, y pasa para el lunes, y del lunes para el martes, y yo lo monitoreo y lo sigo. Nadie sabe lo que hemos estado hablando y tratando de ver cuándo era. Y nunca nos citan. Era como jugar a las escondidas, con un tema de una... Bueno, yo creo que esta delicado. carta, Mario, tiene que ver un poco con ese desplante también. ¿Quién? Esta carta de Cristina tiene que ver un poco con ese desplante. Quiero tomar algo que acabas de decir. Vos decís que las cuentas no le cierran a Alberto Fernández. Acá les vamos a contar por qué las cuentas no le cierran a Alberto Fernández, porque hicimos nuestra matemática también, a ver si tenemos los números en pantalla. Acá hay una cuestión interesante, y es que en 2022 es un año peor para el gobierno que 2021, Sí. porque le va a faltar todo esto y paso a explicárselos. En la Argentina hay una sequía que por lo menos va a costar 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. Cristina Kirchner en su carta decía que a la Argentina le faltan los dólares. Sí, estamos de acuerdo, le faltan los dólares. El campo por la sequía, algo que también afectó a Mauricio Macri en 2018 y que en parte hipotecó sus chances políticas, eso mismo se va a repetir este año, pero hay más.
El Fondo Monetario Internacional, denostado Fondo Monetario Internacional, yo les pido por favor que prestemos atención un poquitito a esto. Parece que yo soy el apologista argentino del fondo. No, no lo soy, la verdad, y me gustaría no depender del Fondo Monetario. Pero pongamos las cosas en perspectiva. El año pasado, el Fondo Monetario mandó 4.334 millones de dólares a la Argentina. ¿Saben cuánta plata es eso? Es un dineral. Un dineral, y en socorro por la pandemia a determinados países, porque la Argentina es socia del Fondo Monetario, llegó este dinero. Es mucho dinero. Vayan sumando 2.600 más 4.334 millones. Sí. Impuesto a la riqueza. ¿Va a haber impuesto a la riqueza este año? ¿Cómo terminó el presupuesto? Con las manos atadas que tiene el gobierno en este momento y como está el clima social, yo no creo que haya impuesto a la riqueza este año. Táchenle, lo debería pagar Máximo Kirchner, entre otros si hubiese. Táchenle 247.503 millones de pesos. Y finalmente, el gobierno va a tener que gastar más de 6.500 millones adicionales en subsidios. Es un número enorme, porque acá hay una especie de triple embrujo que casi nadie nota, y es que Bolivia, que nos vende gas a un precio relativamente conveniente, tiene menos gas. Aquel gas que llega por barco va a salir más caro, y a que la producción argentina no termina de repuntar. Y por si fuese poco, Cristina Kirchner no quiere que aumenten las tarifas de luz y gas. Claro, porque es piantaboto, pero te desestabiliza el resto de la economía. Estas son las cuentas de Alberto Fernández que no terminan de cerrar. Te agrego, perdóname, una cosa quieras. muy breve. En términos de subsidio, que fue la famosa bola de fuego de la etapa de Cristina, recuérdese, 120.000 millones de dólares a la energía sin distinguir entre ricos y pobres, cuando decía que se calentaban las piletas de natación en cualquier parte. Durante el 2021 le costó 11.000 millones de dólares solamente mantener congeladas las tarifas en el AMBA, ¿no es cierto? Sí. Si ahora que empezaban a sacar algo, eso pretendía el ministro, algo de los subsidios gradualmente, no se hace como anuncian de que se van a volver a mantener congeladas por un tiempo, para este año serían 15.000 millones de subsidios más. Entonces, cuando uno le pregunta, porque el ministro dijo que si se reunía con nosotros, que nos iba a mostrar lo mismo que le mostró a los gobernadores. Nosotros no vamos a la Inquisición, nosotros queremos que no haya default, queremos que nos diga cuál es el sendero, por dónde se va. Si te plantea que voy a tener un déficit del 2,3, dígame por dónde lo caminamos para llegar a eso. Porque la carta del fondo de septiembre, ¿qué le decía entre líneas como todos leen? A ver, por favor, hagan un presupuesto realista, prácticamente se lo devolvieron. El ministro fue a la Cámara, estuvo con nosotros y sostuvo a capa y espada una inflación del 33 y ya estábamos en el 49 para el 50. Entonces, ¿qué le dice el fondo? No, mira, ordena un poquito los papeles, que se te escapen 5 puntos, pero no 25. El tema, Mario, es que hay, incluso con el presupuesto, el mismo oficialismo está dividido. No, o sea, sí, que no estaban de acuerdo. No solo eso, porque... Yo creo que hoy se mantiene esa situación. No, porque era insostenible, porque además la propia oficina de presupuesto, que actúa muy seriamente del Congreso, estaba marcando las enormes contradicciones, la inviabilidad de ese presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que te dice el ministro? ¿Qué te voy a contar a vos? ¿Qué te muestro? ¿Qué te digo? ¿Cómo voy? Porque ustedes saben cómo es la secuencia. Acá termina enero y ellos discuten los números. Seamos optimistas, que haya una carta de intención. Al Congreso tiene que ir la carta de intención del fondo, no el acuerdo final, ¿no? Entonces se intercambian, información va, información viene, buena señal. En febrero tendría que estar mandando al Congreso esa carta de intención, ¿no es cierto? Si el Congreso la aprueba, después recién va al Ejecutivo del Fondo, o sea, hasta marzo tienen, ¿no es cierto?, para que apruebe ese plan. Ahora, las contradicciones internas del gobierno, que la ves en una carta velada, no en una carta, los que estamos en el Congreso sabemos, conversamos, sabemos lo que uno dice, lo que han dicho públicamente. Más, lo insustentable de los discursos a la medida que exponen que voy a ir a un acuerdo, pero le dice prácticamente que te voy a tirar por la ventana si me pedí que te pague, hacen que, como broche final, te vayas a Nicaragua y te pares donde te paraste, con quien te paraste, y después vayas a una reunión con una personalidad que además
tiene muy en la memoria lo que pasó en la época de los nazis, ¿no? Prácticamente, y vaya a estar con un agente del terrorismo, obviamente que tu diálogo está muy limitado, se hace poco creíble. Ella va a explicar después seguramente todas las últimas noticias, pero lo poquito que yo alcancé a escuchar ahora, sí que no hablaron del fondo. Pero si a vos te dicen, la Argentina es un país grande, somos amigos, somos socios, ojalá tengan un programa económico sustentable en el tiempo, que crezca, va a ser maravillosa. Te está diciendo que no está haciendo nada de eso, andá y hacelo. Quiero escuchar a